FPX, please use the Zoom hand raise feature if you'd like to ask a question, and then we'll call on you. It looks like Brandon from Run It Back has the first question. Thank you. This question is for Coach Onur. Having played Fnatic at Copenhagen and now against Liquid and FPX here at Champions, and we hear a lot about how regions have similar styles. I'd just like to know if you kind of think that all three of those teams maybe play the same, if you believe that that's true, and if there were any differences in how they played and what you saw from them. No, la verdad que, bueno, se puede decir que Europea tiene un estilo lento de juego, al menos lento en ataque. Nosotros copiamos cosas europeas por momentos, no entendemos el juego que deba jugarse siempre así, pero sí, se puede decir que el estilo europeo es un poco más pausado que el resto de las regiones y creo que pasivo no le hace honor a la forma de juego porque son buenos equipos. Simplemente creo que a veces ceden presiones más de lo que se debería. Pero bueno, el día de hoy fueron mejor equipo, así que hay otras virtudes que quizás yo no pueda estar describiendo que no le hacen favor. Europe has a slow style, especially on the attacking side, and sometimes Leviatan, they like to copy it, but not every time. And he feels like sometimes the European teams give a little too much space. And today, regardless, they were better and they have more virtues that have to be taken into account for that. We'll go next to Facundo Dominguez. Buenas tardes, chicos. Bueno, mi pregunta es directamente para Onur. Viendo todo lo que pasó en Copenhague y ahora en el Champions, ¿cómo ves el balance del equipo y la evolución que tuvo? Bueno, o sea, quizá a mucha gente le sorprendió que hayamos ganado la fase de grupo de la forma que lo ganamos. Creo a quienes menos sorprendió es a nosotros mismos y tampoco a los rivales dentro del torneo porque realmente en entrenamientos nos estuvo yendo bien. Hace rato que nos está yendo bien, entonces sabíamos que éramos capaces de ganarle a cualquier equipo dentro del torneo. En la serie de lado creo que tuvimos un aprendizaje desde lo mental, desde lo emocional, que no nos pudimos reponer después de ese throw que tuvimos en Icebox. Y bueno, el día de hoy estábamos preparados, sabíamos que podíamos ganarle, incluso pensábamos que éramos mejor equipo, quizás hasta lo pensamos hasta el día de hoy, pero no lo pudimos demostrar, así que el resultado es el que es. Actualmente creo que somos un equipo top 8 en el mundo, pero definitivamente hay cosas que tenemos que mejorar si queremos seguir escalando. The question was, looking at the performance that the team had in Copenhagen, and now how does Onur see the balance and the evolution of Leviatan? And then the answer was a lot of people were surprised by the results that they got in the group phase. And the only ones that weren't really surprised were themselves. They were having a good performance in scrims and practice. And from that match against Slough, they got to learn a lot about the mental and the emotional after the throw that they had in Icebox. And with the preparation that they had, the results that they got in practice, they felt like they were the best and they could have given the best results, but they were just not able to demonstrate it. They are regardless top team 8, but there's still more to go. Thanks. We'll go next to Sons of Chaos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Soy Lucamina Son of KS. Mi pregunta va dirigida para Onur. Acabas de hablar más o menos del estilo de juego de Europa, que es un poco pausado. Normalmente nosotros somos como un poco más agresivos. En algunas veces se les vieron como muy ansiosos a la hora de entrar. ¿Crees que el tipo de juego chocó con nosotros o cuál fue el factor en el cual como que de repente se frenaba el equipo de Leviatan y no hacían bien las jugadas o al querer introducirse en contra del rival? Bueno, haciendo un poco de memoria, la serie contra la AUD, sí creo que a partir del 12-6 abajo atacamos muy mal, pero muy diferente a lo que normalmente lo hacemos en entornos controlados como en prácticas. Como decía, esa ansiedad hizo que determinadas cosas que nosotros creemos correctas no las olvidemos por un motivo u otro. Y creo que eso hubo
el día de hoy algo de eso. Creo que también tuvimos muchas situaciones de ventajas en el medio del round o al principio del round que no supimos cómo manejar. Y bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que agarrar la voz y usarlo como un aprendizaje. Creo que la evolución de este equipo de este año fue muy buena y todavía quedan cosas por trabajar, cosas por aprender. Nada más. The Muchas question gracias. was that with the playstyle and the question that he just answered about the slow playstyle from Europe, and a lot of people think that Latin America is a little bit faster, and if that playstyle kind of clash with this European match. And the answer was the match against Loud after that 12-6. He felt like the attacking was not good. There was a lot of mistakes, and the anxiety made them forget how to play their own game. For today, some of the rounds, he feels like the same thing happened. They had a couple advantages towards the beginning of the round and the mid round that they couldn't manage and close out properly, but they're just going to use it as a learning mechanism, as a learning process, and there's still a lot more to learn. Thank you. We'll go next to Diogo Santos from BLR. Hey guys, commiserations for the loss. I've got a question for Taco. Given your results in Copenhagen and the results here in Champions, how happy are you guys gonna go back home? Oh, what? How much happy? Honestly, I'm not happy. I know we could do more, and we couldn't demonstrate our real level. And I don't know. I'm like a little bit sad actually, but I know with hard work we can continue and improve a lot more. There's a lot of things to improve, and I really trust on this project. And that's it. I'll go next to Brandon from Run It Back. Thank you. This is for King. With you being in the server, I just kind of want to get your perspective on how FPX played Ascent. You guys, had a long winning streak on that map. What were some things they did differently that you saw compared to the other teams you played that allowed them to take the victory there? Nada del otro mundo, en verdad. Fueron un equipo que, claro, nos terminó ganando el mapa, pero no puedo quitarme de la cabeza de que no dimos nuestro máximo en el servidor. Cometimos muchos errores no forzados. Y nada, teníamos la ventaja. Íbamos ganando 6-0, una victoria contundente. Estábamos haciendo todo bien, teníamos todo controlado. Y nada, no puedo dar una respuesta clara actualmente porque, como dice Onur, hay que ver la bot, hay que revisar con detalle los errores que cometimos y que hizo el rival, pero a simple vista lo veo más como que cometimos muchos errores nosotros. Nothing out of this world. It was a team that ended up winning for the other side, but he can't get out of his head that they didn't give their best on that server. It was a lot of mistakes, and they had the advantage with that 6-0. Everything was going well. They were playing well. He can't really give it a proper answer and a clear answer because, like Onur said, they need to watch the VOD. And overall, it was just a lot of mistakes that they were committing throughout. We'll go next to Armando Montes from Prensa Esports. Buenas tardes chicos, NT, por el esfuerzo, por haber representado a la TAM en esta Champions. Mi pregunta va directamente para Onur. Viendo los torneos de este año, tanto la Masters de Reykjavik y la de Copenhague, el equipo que suele salir campeón tiene 1, 2, hasta incluso 3 partidos extra que el que queda en segundo lugar. En cuestiones de formato, en esta ocasión les tocó varios días de descanso. Hay por decirlo así, algo que llega a afectar en esta cuestión a los equipos, tantos días de descanso, mientras que a otros los beneficia jugar incluso un lower bracket. ¿O cuál es tu opinión acerca de este tipo de formatos? No, la verdad que no tengo opinión.
porque nunca se sabe si realmente te puede afectar o no. Es muy circunstancial. Cualquier racionalización que uno pueda hacer es con el resultado opuesto. Entonces, no tengo, lo único que no me gusta es que en la semana previa de Turquía hay muchas features, muchas cosas que tenemos que hacer, muchas obligaciones de marketing y contenido, y ocupa demasiado tiempo en la preparación previa. Pero esto fue incluso antes de fase de grupo y nosotros demostramos nuestro mejor nivel en fase de grupo, así que ni siquiera puedo anteponer eso como un tema de resultado. Por eso esta vez, para esta serie, tanto la de Lau como esta, tuvimos casi una semana de preparación. Y nada, simplemente fueron mejores equipos, no me gusta anteponer cuestiones de formato o tiempo con el resultado opuesto. The question was looking at the tournaments throughout this year. The champion always plays some extra matches, and what Onur felt about the days that they had to rest because they had about a week, and if he felt like it was better or worse. The answer was, I don't have an opinion on this because you never know how this is going to play for or against the team. It's very circumstantial and it very dependent on the results that you're getting. He says the only thing he didn't like is that the previous week before the tournament, there were a lot of features that the players had to do and a lot of features for the team that took a lot of time. But even then, they shown the best level in the group phase. So they proved themselves to be the better team against those. And it was just more in this playoffs where the enemy team was just playing better. Thank you. Are there any questions from the media on site? Oh, yeah, this is for the players. Might be too early to ask this question, but I was just wondering if you guys are planning or want to stick together for next year. Discúlpame, pero no es una pregunta para hacerle a los jugadores porque no tenemos información sobre eso. Usted sabe que depende de decisiones que tome Riot, que están por venir, y después que tomen los equipos, el manager, el staff, el CEO. Entonces, no me parece una respuesta para una pregunta para este momento, ni nadie tiene la información. En todo caso, pueden responder una expresión de deseo, pero en este momento que acaban de perder, creo que no es el momento. He says it's not the timing, not the question for the players, knowing that there's a lot of things that don't even depend on the players, but more on Riot and whatever's going to happen next year. And they can express some feelings of wishing and hopefulness, but regardless, it's not a question for them. And right now. All right. And then just one more for everybody. How do you want your run here to be remembered? ¿Cómo quieren que recuerden el recorrido de este Champions? De ustedes, de su performance. Nada, creo que se queden con que ya no se trata sobre un tema de qué región es más fuerte, sino ya más tema de equipo. Me gustó el nivel que demostramos, que somos un equipo que puede jugarle de igual a igual a los mejores del mundo. Y nada, me quedo con eso, que sé que tenemos el nivel para ganarla cualquiera. Lamentablemente no fue la oportunidad, pero eso. The people should remember that at this point is not what the best region is, but is more of individual teams. He likes the level that they were able to show, and he was able to. He feels like they could be equal with the best teams in the world, but this time around it just didn't happen. But it was overall that about the region and not being just a single region, but the teams individually. Thank you. Leviathan, thank you so much for taking the time Thank to you. speak with us. This will conclude the first press conference. Thank you. Thank you.